Es un gusto para mí estar aquí hoy con un distinguido panel de amigos de hace tiempo y otros más recientes, más jóvenes. Nuestro tema de hoy es un foro sobre la reforma fiscal que fue presentada recientemente por el ministro de Finanzas de Jimmy Morales, que es Héctor Estrada, y que fue retirada ayer en la tarde, ¿no? Por el Ejecutivo. Nosotros hemos organizado este foro y de verdad que creo que es muy oportuno tener esta discusión para que ustedes tengan una opinión valiosa. A mí me gusta mucho tener, como siempre, los que ya me conocerán aquí en la Universidad de Profesor, tener como diferentes visiones. Entonces tenemos un panel bastante diverso donde vamos a tener diversas opiniones sobre el tema fiscal. Les recuerdo que no hay ninguna posición institucional y todas las opiniones son en nombre de cada una de las personas. Yo, antes de presentar a los panelistas, voy a dar mi opinión muy brevemente y como siempre con un corte filosófico, ¿no? Y yo soy de los que opinan de que cualquier incremento de impuestos para financiar la existencia del Estado más allá del minimal state a lo NOSIC, solo incrementaría el nivel de esclavitud que tenemos en Guatemala. Esa es mi opinión, muy resumida, muy corta. Y vamos a presentarles brevemente a los panelistas. Tenemos a Claudia García, que es jefa de análisis económicos de ACIES y una buena amiga desde hace algunos años. Tenemos a Edgar Ortiz, que es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales, lo conocerán, es profesor de la universidad y de la facultad. A Miguel Gutiérrez, un amigo antiguo que trabajamos juntos en CIECA hace ya unos 14 años, más o menos. Miguel, que lo conocerán probablemente menos que a los demás, Miguel es licenciado en Economía por la Universidad de San Carlos, posteriormente hizo una maestría en la Católica de Chile en Macroeconomía Aplicada y posteriormente fue a la Kennedy School de Harvard a hacer una maestría en Políticas Públicas. Yo simplemente voy a ser el moderador para contarles un poco las cuestiones, ya me conocen. A mi lado izquierdo tengo de verdad un gusto tenerlo a nuestro exdecano, profesor y fiduciario de la Universidad Francisco Marroquín, Fritz Thomas. Doctor Thomas es profesor de economía desde hace muchísimos años y creo que no necesita ninguna presentación adicional. Y por último, pero no menos importante, nuestro amigo Paul, que también es profesor de la facultad, es profesor de economía, también estudió la licenciatura en economía en esta universidad y posteriormente hizo un posgrado también en macroeconomía científica, o ¿cómo sería, Paul? En economía en la Universidad Católica de Chile. Bueno, pues sin más les cuento un poco el modelo, cómo vamos a funcionar. Vamos a tener una exposición de 10 minutos de cada expositor y vamos a empezar con la única dama que nos acompaña hoy y es Claudia García. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, agradezco la invitación y pues es un gusto estar por acá presentando este breve análisis que hicimos en ACIES a raíz de que se presenta esta propuesta de reforma más bien tributaria que fiscal, y en ese sentido pues voy a hacer unos breves comentarios respecto de esta propuesta que, como bien dijo Jack Clinton, pues fue retirada ayer por la tarde. Esperemos que sea para una mejor revisión y una propuesta pues más novedosa y no que se concentre únicamente en un incremento de tarifas. La propuesta menciona en las primeras partes en la exposición de motivos que se basan en los acuerdos de paz y en el pacto fiscal. Sin embargo, vemos que dentro de la propuesta no hay elementos del pacto fiscal, porque algunos de los principios y compromisos que están dentro de este pacto pues son el equilibrio entre ingresos y gastos. Principalmente en esta propuesta no se ve este equilibrio, sino únicamente o la mayor parte es para ingresos. Vemos también uno de los compromisos pues es la suficiencia de recursos para elevar la carga tributaria. Sin embargo, acá un análisis que hacemos es que la carga tributaria sería elevada solo para cierto segmento y siempre dentro de los mismos contribuyentes que lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, y no una propuesta para incrementar la base tributaria, que sería muy importante. Una asignación eficiente de los recursos, pues en esta propuesta no se toca más que por encima, diciendo hacia dónde se destinarán algunos recursos específicos de este incremento de impuestos. Sin embargo, es muy breve lo que se habla. Y otro de los compromisos contenidos dentro del pacto fiscal sería buscar la progresividad del sistema tributario, lo cual en esta propuesta no queda claro.
si bien se hacen algunas reformas al impuesto sobre la renta que podría darle algún aspecto progresivo, vemos que la mayor parte de las propuestas están orientadas a impuestos al consumo, lo cual hace que la propuesta sea un tanto o contenga aspectos de regresividad en el sistema. Esta reforma es una reforma tributaria no fiscal, como ya les expuse, y no toca temas como calidad de gasto público, la transparencia en el uso de los recursos del Estado, la evaluación de este gasto o el manejo de la deuda. Esto también debería de ser parte de una propuesta fiscal, si es que así se desea plantear. La propuesta estima que se van a obtener aproximadamente un 1.1% de recursos del PIB. Esto quiere decir unos 5.800 millones de quetzales, de los cuales más o menos la mitad se estarían recaudando hasta 2017. Esto nos deja claro que si la idea era tener recursos frescos para este año, pues lógicamente no se va a obtener una buena cantidad de recursos para cubrir una serie de necesidades, considerando grandes rezagos económicos y sociales que tiene el país, salud, educación, seguridad y justicia, infraestructura. En el reciente ejercicio que hace el Ministerio de Finanzas de presupuesto abierto, por ejemplo, el Ministerio de Educación solicita un presupuesto de más o menos 17.000 millones. Esto es equivalente a unos 5.000 millones más de lo que actualmente tiene asignado. Entonces, la propuesta es sin duda alguna insuficiente para las necesidades que hay dentro del país. Brevemente quiero hablar sobre la propuesta de cada uno de los impuestos. Si vemos en el caso del impuesto sobre la renta, hay un leve retroceso de algunas reformas que ya se habían superado en el año 2012. Se incrementan tasas de impuestos sobre la renta, pero no se habla sobre las deducciones de gastos que actualmente tiene la ley permitidas. Actualmente hay un 100% de costos deducibles. Se eliminó una regla de 97.3 que permitía deducir hasta el 97% de costos, por ejemplo. O sea, si está hablando de incrementar tasas, también se podría hablar de estas deducciones que son permitidas en ley y que solo erosionan la base imponible de un impuesto. Asimismo, retomar el tema de planilla del IVA erosiona el impuesto sobre la renta, no nos permite tener un impuesto moderno porque en ningún país del mundo se utiliza una planilla del IVA y si ya lo habíamos superado, no creemos recomendable que se regrese o se retome el tema del planilla. En el caso de combustibles, que es un impuesto específico, lo que hace es incrementar la tarifa del impuesto, lo cual pues va... Si este impuesto se está utilizando en invertir en mejoramiento de las carreteras, de toda la infraestructura vial, pues reconocemos que es de importancia y que es necesario. Sin embargo, el incremento del impuesto, como ya se ha mencionado, va a incrementar los precios del combustible y de forma indirecta impactar en otros elementos como en la canasta básica vital y la canasta básica de alimentos. En el caso de cemento y regalías mineras es lo mismo, ¿verdad? Únicamente se plantean incrementos a tarifas o tasas y no hay una propuesta de impuestos diferentes. En el caso de cemento prevemos que puede haber un incremento en los precios de los materiales principales para la construcción, lo que haría incrementar los precios de vivienda, que actualmente ya el acceso es bien restringido, y incrementar este déficit de vivienda que actualmente existe en Guatemala. Asimismo, motiva el uso de bienes sustitutos que pueden ser perjudiciales, incrementar los riesgos en materia de vivienda, como el uso de materiales como el adobe, por ejemplo. En cuanto a regalías mineras, consideramos que es un impuesto que viene de forma extemporánea. Ya actualmente se está hablando del cierre de algunas actividades mineras, lo cual probablemente la cantidad de recursos que se puedan rescatar acá va a ser insuficiente. Y también pues la idea que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo es que pueda ser que se consideren las mejores prácticas internacionales en este tema, considerando que en algunos países estas regalías pueden alcanzar hasta un 50%. Finalmente me gustaría recalcar que dentro de esta propuesta se incluye una amnistía fiscal, lo cual los organismos internacionales recomiendan que no se hagan tan recurrentes este tipo de amnistías fiscales, ya que solo erosionan la recaudación tributaria y hacen que el contribuyente que contribuye con sus impuestos de manera voluntaria pues se vea desmotivado a hacerlo, ¿verdad? El CIAT
habla sobre la amnistía fiscal diciendo que son injustas, favorecen a los evasores frente a quienes cumplen y son incentivos perversos, señales para que todos incumplamos. Entonces, una amnistía fiscal dentro de una propuesta para incrementar recursos definitivamente no es recomendable. Unas conclusiones breves es que esta reforma, como les digo, únicamente es por el lado de ingresos, lo cual únicamente incrementa las cargas tributarias para un segmento, las clases llamadas medias y trabajadores, carece de ser una reforma integral y no toca aspectos relacionados con el combate al contrabando y a la defraudación aduanera, que aquí se pierde una cantidad de recursos significativos. Así es, durante 2014 realizó una estimación de cuánto se pierde en todo el tema de comercio ilícito, que incluye contrabando y defraudación aduanera y otras actividades ilícitas, y es aproximadamente un 3.4% del PIB. Entonces, en la medida que podamos tener propuestas que estén orientadas que sean novedosas y orientadas al combate en defraudación aduanera y contrabando, también vamos a agenciarnos de mayores recursos para cubrir todas las necesidades que hay en el país. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Agradezco además tu extrema puntualidad. Yo lo que quiero traerles aquí es como Claudia nos explicó muy bien, el tema de cuál incluye la propuesta. Pero yo quisiera enfocarme en ver el contexto en el cual se está proponiendo esta reforma fiscal. Y quisiera tocar algunos puntos importantes. ¿Qué es lo que ha pasado con el gasto público en los últimos 20 años casi? Lo que hemos tenido es un incremento del gasto público que ha pasado de los 15,000 millones más o menos a los 70,000 millones. Es decir, hemos tenido un incremento del gasto público de casi 5 veces. O sea, se ha incrementado sustancialmente. Sin embargo, ese gasto que se ve enorme, si uno lo ve en términos per cápita, realmente no es incremento significativo. Lo que uno ve es que el gasto público se ha incrementado de un 9%, 9.5% del PIB. Llegó al máximo en el 2006, cuando fue el año en que más creció la economía de Guatemala, y finalmente lo que ha pasado es que el 2009 para acá, lo que hemos tenido es una crisis en las finanzas públicas sumamente fuerte, derivado de dos aspectos principalmente. Uno de la crisis que hubo en Guatemala en el 2009, derivado de lo que estaba pasando en Estados Unidos, y otro de la pérdida de la institucionalidad en la SAT. Y lo que pasamos básicamente fue de tener unos ingresos fiscales que llegaban casi al 2.1% del PIB, a ingresos fiscales que el año pasado se colocaron en 10.1% del PIB. O sea, lo que ha pasado es que la recaudación tributaria básicamente se ha caído. Y eso, digamos, ha tenido un impacto en los servicios que brinda el Estado. El desglose general de ingresos, estos me los voy a pasar. Lo que yo quiero ver es que lo que quiero anotar en primer lugar es de que efectivamente hay razones que pueden hacer pensar de que una reforma tributaria es necesario si uno lo ve desde el punto de vista de los gastos, del ingreso fiscal. El ingreso fiscal se ha caído y obviamente eso ha repercutido en la calidad de los servicios que pueda estar dando el gobierno. Sin embargo, si uno ve, por ejemplo, en esta gráfica o en este cuadro, mejor dicho, nos plantea un problema. Esta es la cantidad de empleados que supuestamente tienen en el gobierno. Es un total de 317,000 empleados. Si ustedes se dan cuenta cuáles son los ministerios más grandes, el ministerio más grande es el Ministerio de Salud, 200,000 empleados aproximadamente, el Ministerio de Educación, que son básicamente maestros. El siguiente es Salud y Asistencia Social, el siguiente Gobernación, y básicamente esos son los más grandes. Pregunta, ¿este dato es fiable? ¿Es confiable? ¿Es la cantidad de empleados que realmente existen en el gobierno? Y la respuesta lamentablemente es no. Nosotros no sabemos con exactitud cuántos empleados existen hoy en el gobierno. Estos solamente son los empleados que pasan por la ONSEC, es decir, la Oficina Nacional de Servicio Civil. Algunos estiman que son 407,000 o 410,000 empleados, pero no lo sabemos. Entonces nosotros tenemos un grave problema en Guatemala, porque si bien se nos ha caído la recaudación fiscal, derivado principalmente
de la caída en los ingresos fiscales, sobre todo en las aduanas, que ya lo mencionaba Claudio García, el problema principal viene por el lado del gasto. Tenemos un gobierno en el cual no sabemos cuántos empleados hay. Y eso, todos los que estamos aquí, sabemos que si hay una empresa en la que no sabemos cuántos empleados hay, pregunta, ¿seguimos invirtiendo más en esa empresa? O sea, obviamente tenemos que resolver primero un problema que viene derivado de los gastos más que de los ingresos. Pero el problema es profundo. Estos son las personas que están en las secretarías, que son más o menos 5,312. Pero quiero pasarlos a esta gráfica. No quiero ahondar en el tema del gasto, porque yo creo que solo con el hecho que no sepamos cuántos empleados hay, ya nos da un indicador, además de todos los problemas de corrupción que existe. Pero además quisiera hacer notar en dónde es que se nos han caído los impuestos. Si ustedes se dan cuenta, los impuestos directos en Guatemala se han mantenido y de hecho han crecido un poco si uno lo ve respecto al PIB, ¿sí? Hemos pasado de 3.3 a 3.6% y eso sobre todo es el ingreso en el ISR pagado por las empresas. ¿En dónde es donde se ha caído realmente el ingreso fiscal? Es en el impuesto al valor agregado derivado de las importaciones. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, que pasamos de tener 3.5% de ingresos en el 2006 respecto al PIB y lo pasamos a ser solamente 2.6%. Es decir, 1% del Producto Interno Bruto fue lo que perdimos en ingresos fiscales en las aduanas. Es decir, si estamos viendo que hay un problema de ingresos fiscales, lo que tenemos que hacer es recuperar las aduanas y es ahí en donde nos tenemos que enfocar. La propuesta que viene del Ejecutivo lo que va a atacar es principalmente el impuesto sobre la renta. Un impuesto que de hecho se ha mantenido en el tiempo y de hecho ha crecido. Entonces no hay razón, digamos, para poder plantear esa situación. Y luego quisiera ponerles este cuadro. Una de las quejas más importantes, si ustedes lo escuchan sobre todo desde el lado de la izquierda, es de que Guatemala efectivamente tenemos un gobierno que es relativamente pequeño si uno lo ve respecto al PIB. Y efectivamente así es. O sea, ese es un hecho. O sea, esto no es ideología, es un hecho. Pero si uno quiere comprender, digamos, a qué se deben las diferencias, uno se da cuenta que efectivamente los impuestos que más o que son menos significativos dentro de nuestra composición son los impuestos a las personas físicas, específicamente el ISR a las personas físicas. Y eso tiene una connotación bastante seria, porque lo que nos está diciendo es que la mayor carga de los impuestos directos en Guatemala están cayendo sobre las empresas. Y parte de la propuesta que estaba proponiendo el Ejecutivo era precisamente incrementar el impuesto a las empresas, precisamente que son aquellas que lo están haciendo ya. Y en la parte de las personas físicas, estaba proponiendo retomar la planilla del IVA, que como ya lo decía Claudia, realmente es un retroceso en cuanto a la recaudación del ISR. Esa es básicamente la diferencia que nosotros podemos ver si uno se compara con Costa Rica, con Chile, con Colombia o con la OECD. Y sobre todo, la gran diferencia es en el seguro social. La recaudación que los países desarrollados tienen ingresos fiscales altos porque gran parte del servicio de salud que brindan lo hacen a través de la seguridad social, con distintos esquemas, unos estatales y otros privados. Pero, digamos, ese es parte de las falencias que nosotros tenemos en Guatemala. En Guatemala nosotros queremos dar salud gratuita a todos a través del Ministerio de Salud y eso es imposible. Ningún gobierno es posible que dé servicios de salud gratuita a toda su población. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensarlo si nosotros lo queremos cambiar. Algunas conclusiones. Contamos con un Estado que es relativamente pequeño, lo cual es cierto, pero tenemos que analizar por qué es y si lo queremos incrementar, de qué forma. Es necesario pensar que se incrementan los ingresos, pero esto es a través de incrementar la base tributaria, como ya lo hacía ver Claudia, reduciendo la informalidad
pero también con un sistema tributario más simple que ayudaría a este propósito. Lo que plantea la propuesta es tener un sistema tributario más complejo. Y por último, es importante que esta reforma fiscal planteada por el Ejecutivo va en contra de las tendencias internacionales. De 1980 para acá, cuando la gente ve los países desarrollados, dice, es que los países desarrollados tienen altas tasas impositivas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tener altas tasas impositivas, o incluso lo que planteaba Claudia, tener tasas que sean progresivas. Pero lo que uno ve es que de los años 80 para acá, los países desarrollados han desmantelado y desmontado ese esquema. Hoy en día, yo quisiera que ustedes vean, por ejemplo, en Alemania, estos son la tasa de impuestos sobre la renta a las empresas. Hay una sobre personas, pero eso no lo vamos a ver. Quisiera que vean la de las empresas. Y si se dan cuenta, en 1981, la tasa de impuestos sobre la renta en Alemania a las empresas era del 60%. O sea, de cada marco alemán que generaba en ese entonces, 60 centavos se iban a el gobierno y solamente 40 se lo quedaba la empresa. ¿Es sostenible eso? Claramente no. Y lo que hicieron fue desmantelarlo. Y si ustedes se dan cuenta, de los 80 para el 2015 lo que hemos tenido es una reducción en las tasas de impuestos sobre la renta. Pero lo paradójico es esto, que a pesar de que reducieron las tasas, ¿qué creen que pasó con la recaudación? ¿Se cayó? No. De hecho, se mantuvo y en algunos casos se incrementó. Por lo cual estos países, al bajar las tasas impositivas, lo que lograron fue mayor recaudación, porque obviamente las personas tienen menos incentivos a evadir y también la actividad económica se ve estimulada. El segundo punto es respecto a la progresividad. No tengo aquí el cuadro, pero si ustedes ven la progresividad en los países desarrollados, lo que ustedes van a ver es que esa progresividad también se está desmantelando. Hoy no es cierto que lo mejor es tener tasas progresivas. Estos países lo que han ido haciendo es que cada vez esa progresividad se va haciendo o reduciéndose, y con eso están logrando esquemas más simplificados. La propuesta que hacía el Ejecutivo lo que hacía era ir en contra de esa tendencia y de hecho poner nuevamente tasas impositivas altas y progresivas en el caso de Guatemala. Así que yo sí celebro que esa propuesta haya sido quitada del Congreso, lamentablemente a un costo político demasiado alto, porque fue obviamente improvisada, pero lo que no sabemos es cómo va a retornar. Puede ser que dentro de un año o menos se le hagan ciertos ajustes y nuevamente lo tengamos. ¿Cuál es el problema? El problema en Guatemala es un tema de gastos, no es un problema precisamente de ingresos, aunque sí lo es y tenemos que discutirlo. Gracias, Perdón Paul. porque me pasé. Lejos de ir al detalle, que podría ser lo que se espera de un ex administrador de impuestos, me quiero ir un poco a enmarcar la discusión que hemos tenido y a remarcar un poco lo importante que son los impuestos, ya que desde el largo trayecto en la historia, los impuestos han generado y han hecho desaparecer países. Tenemos el propio Estados Unidos, surgió de una imposición draconiana de impuestos al té y a la madera de los bosques de su majestad en América. Guatemala mismo nació incentivada por los impuestos al comercio con Inglaterra que tenía España. Hemos tenido cada vez, es muy difícil un poco proclamar simpleza en la materia tributaria que se ha venido volviendo más compleja desde tiempos napoleónicos, cuando Inglaterra es totalmente aislada y tiene que generar un impuesto llamado impuesto sobre la renta porque ya no había comercio, estaban totalmente aislados. Los impuestos a la renta son los impuestos de la guerra, se le llaman, y los impuestos de la paz son los impuestos al comercio. Los impuestos también pueden cambiar países, así como lo hizo Teddy Roosevelt generalizando el impuesto sobre la renta y prácticamente transformando Estados Unidos
prácticamente de un plumazo en materia tributaria. Básicamente, las ciencias económicas han avanzado muchísimo en todo el tema, prácticamente en todo el quehacer de la economía, y el tema tributario, pues por supuesto que no es ajeno a ello. Las escuelas han ido avanzando, unas escuelas mueren, otras permanecen. Básicamente una escuela económica es reconocida como escuela económica porque mantiene publicaciones sistemáticas que empujan en los journals respetables y son leídos y discutidos en las reuniones de economistas. Y es así como algunas escuelas nacen. Hay escuelas muy recientes que aquí se ha vuelto muy popular, el Experimental Economics o el Institutional Economics. También hay escuelas que desaparecen y se vuelven de doctrina económica, como la propia escuela austriaca, que se reconoce que como escuela económica desapareció en 1937 cuando Hayek hizo su último paper publicable, y ahora pues es reconocida como una escuela más doctrinaria que como escuela económica por el mainstream. Se ha dado una serie de cambios, y particularmente en las últimas 3 décadas, derivado de la existencia de las computadoras, y que ahora toda teoría se contrasta con la práctica a través de la econometría, y que las computadoras ahora nos permiten hacer ensayos para ver si la teoría se cumple en la realidad. Han pasado 3 eventos fundamentales que han cambiado el entender de las ciencias económicas, que ahora prácticamente se aleja un poco de los temas ideológicos y se acerca más a la exactitud, a la matemática. Afortunadamente la matemática no tiene pasiones, entonces encuentra soluciones muy exactas y frías, y la discusión se ha vuelto casi una discusión de ingeniería más allá de lo que es el marco ideológico bajo los cuales nacen las escuelas económicas. Uno fue la crisis de los años 80, que da el nacimiento al consenso de Washington, donde hay una serie de mandamientos, de los 10 mandamientos reconocidos del consenso de Washington, que todavía sobreviven algunos muy buenos, como el tema de disciplina macroeconómica, neutralidad de los impuestos, que neutralidad es básicamente el poder distorsionar lo menos posible la economía cuando se hace un impuesto. Los impuestos, solo hay un impuesto que no es distorsionador, que es el impuesto a la propiedad, porque es el único impuesto que no cambia la conducta de las personas. De ahí todos los impuestos cambian de alguna forma. Le ponen impuesto a la comida, la gente cambia su dieta. Le ponen impuesto a la gasolina, cambia la forma de transporte. Pero el impuesto a la propiedad no cambia ningún tipo de conducta, porque no se puede llevar la tierra a ningún lado, ni la propiedad tampoco. Entonces, tenemos estos dilemas hobbesianos, donde el Estado está prácticamente en una dinámica de regulación de conflictos eterna, que es una de las características básicas del ser humano, la propensión al conflicto. Y el Estado, pues, yo creo en las teorías hobbesianas de regulación de conflictos, básicamente. Se logran grandes acuerdos y se buscan que este leviatán, este monstruo que es el Estado, genere la menor cantidad de distorsiones posibles. Entonces tenemos que balancearnos entre 2 grandes leviatanes. Uno es que es el Estado con grandes fallas, y otro es el mercado, que también está sujeto a fallas. Entonces hay que escoger el menor de los males. Y hay estados de estados, hay gobiernos de gobiernos, hay acuerdos colectivos de acuerdos colectivos. Afortunadamente los economistas neoclásicos han avanzado muchísimo en la búsqueda de consensos de cuáles son esos roles que generan más riqueza y se pueden hacer accesible a la mayoría de la población. Hay unos papers muy célebres que se hicieron precisamente hace 15 años por Lawrence Summers, que también fue director del Tesoro en tiempos posteriores, donde se busca qué economías son las que crecen más rápido, generan más riqueza, hacen más accesible el poder crecer y que los ciudadanos se sientan más satisfechos. Y se encontró a nivel global más o menos que el tamaño más o menos óptimo de Estado está entre 18 y 32%. Este tipo de documentos han influido en el quehacer de la política económica, y por eso hubieron algunos estados que se redujeron, que ocupaban casi el 50%. Todavía hay estados que crecen muy rápido. India más de la mitad de todo es público, y está creciendo, es la economía que más crece en el mundo. Por supuesto, tiene que hacer reformas para hacer un estado un poco más razonable, porque ahora pues son estadios de desarrollo diferentes, ¿verdad? Entonces
tenemos estos sucesos que han cambiado el quehacer económico. Se ha llegado también la crisis financiera de Asia en los 90s, generó mucho conocimiento, de ahí se vuelve de conocimiento general la escuela de las informaciones asimétricas y la irracionalidad del behavior economics, que los seres no necesariamente son racionales y no necesariamente se conducen racionalmente porque no tienen toda la información, y es ahí donde se fortalece de nuevo el rol del Estado en materia de regulación financiera. Y es así como el mainstream ha ido caminando más o menos en algunos acuerdos que le dan un rol al Estado. Y estos acuerdos son 7 grandes acuerdos donde dice, el Estado algo tiene que ver aquí, algo tiene que hacer, vale la pena involucrar al Estado en este tipo de actividades, y del resto que se esté aparte. Uno es educación. El argumento de que el Estado tiene que mantener la educación es básicamente derivado de una falla en el mercado financiero, porque las instituciones financieras no saben hablar si es rentable gastar en la educación de los niños. Entonces, esa falla se compensa porque es eficiente, es correcto desde una perspectiva económica proveer educación a todos. Aumenta la productividad y muchas externalidades positivas. Y aquí viene todo lo... Realmente el teorema de Coase de 1959 de la Escuela de Chicago prácticamente va definiendo el qué hacer del rol del Estado, donde hay fallas tremendas del mercado. Y bueno, y quería entrar en un detalle, en una argumentación de cada uno de ellos, pero básicamente los grandes acuerdos son: el Estado tiene que hacer algo en educación, tiene que hacer algo en salud, tiene que hacer algo en equidad. Las sociedades muy inequitativas son muy conflictivas. Guatemala es uno de los países más conflictivos y más inequitativos del mundo. La salud, infraestructura, medio ambiente, hay una falla de mercado en el manejo del medio ambiente, regulación financiera, estabilidad macroeconómica. Aquí hay una discusión entre más Keynes, menos Keynes, y seguridad del Estado. En FEDES, que hoy, precisamente en un chat con el señor ministro, decía que fue la institución que más se opuso a la reforma y generó más dura opinión en torno al tema, es que esta reforma no cumple esos roles. A pesar de que Guatemala cuenta con un Estado enano, es cierto, hay que acompañarlo con algunas reformas que transparenten el gasto, porque no tiene sentido meter en un agujero negro ningún tipo de recurso. Tenemos unas reformas recientes perniciosas en la ley de compras y contrataciones, todo se hace por compra directa hoy. Hoy el gasto es más oscuro que en los gobiernos pasados. Nunca más oscuro, nunca. Entonces, tiene que dar una muestra de voluntad de que esa plata va a servir de algo. Entonces, básicamente es eso. Creemos que no es la mejor reforma, había que corregir algunas cuestiones, me va a tomar un minuto nada más, de las reformas previas. Hay serias fallas, no son impuestos neutrales, no son impuestos equitativos tampoco, y también no hay ninguna muestra de que el gasto se quiera mejorar de alguna forma. Entonces, está yendo contra la teoría económica. Ser político grande es seguir lo técnico. Medidas técnicas es hacer política lo grande, porque son las reformas que prevalecen y realmente dan resultados en el mediano y en el corto plazo. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Don Fritz Thomas. Ok, miren, yo tengo una opinión, tengo un análisis y tengo una opinión sobre este paquete tributario desde el punto de vista ético, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, pero voy a obviar eso. Voy a platicar de un par de cosas rapidito y de ahí vamos a tratar de enlazarlo. 1. Supóngase, Charlie, que usted tiene por costumbre hacer churrasco en su casa los domingos. Y viene y en una mesa al lado de la churrasquera pone la carne y pone las longanizas y todo. Y usted tiene unos perros. Y de ahí se va a babosear, se va para dentro de la casa, a hablar por teléfono, esto, aquello. Y cuando regresa, los perros se comieron la carne. Bueno. Y viene el otro domingo y usted otra vez saca la carne, las longanizas y todo, y ahí se va para dentro de la casa y otra vez los perros se llevan la carne. Y esto pasa 6 domingos seguidos. ¿Quién tiene la culpa? ¿El Chucho o usted? Ok. ¿Ustedes saben quién es Doroteo Guamuch?
¿Quién? ¿Quién es Doroteo Guamuch? Ok. Entonces ustedes saben que en los últimos días el Congreso estuvo ocupado pasando un decreto en relación al nombre de Doroteo Guamuch o Mateo Flores. ¿Sí saben eso, verdad? Ok, va. ¿Qué piensan ustedes que como sociedad utilizamos el mismo proceso para cambiar el nombre de Doroteo Guamuch? Como para decidir sobre nuestros patrimonios. Como para decidir qué nos puede quitar el gobierno. Como para que 40 personas o 50 que estén reunidas ahí en el Congreso, la mitad más uno, puedan decidir qué hacer con lo que es suyo, 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 con la misma facilidad con la que deciden cambiar el nombre de Mateo Flores o Doroteo Guamuch. Yo tengo mis dudas. Ahora, con respecto a la carne para el churrasco y la longaniza, nos vienen haciendo lo mismo todos los domingos. ¿Okay? Es decir, de repente se salen con una, entre comillas, reforma tributaria para resolver un problema de caja que ellos tienen de corto plazo. Y siempre es, ¿por qué es que nos están aumentando los impuestos? No, es por la salud. Es por la educación, ¿verdad? Usted está en contra de la educación de los pobres. Usted no quiere que la gente tenga salud. ¿Y entonces por qué no quiere pagar? ¿Verdad? Ese es el argumento. Ese argumento, y es el mismo argumento cada 3 o 4 años. Nos hacen lo mismo. Ok, ¿por qué hablo de esto? Porque yo pienso que nosotros estamos haciendo lo mismo que está haciendo la SAT, o está haciendo el gobierno, perdón. ¿Verdad? Nosotros estamos como reaccionando con respuestas de corto plazo, diciendo, no, es que esto no debería ser el 12, sino que se quede en el 7, y esto no debería ser el 5, sino que debería ser el 3. Estamos haciendo lo mismo que hacen ellos. Cuando, a mi juicio, el tema de fondo son cómo tomamos las decisiones como sociedad, cómo tomamos las decisiones sobre qué nos pueden quitar, cómo no nos pueden quitar y cómo se decide qué es lo que nos pueden quitar. Porque a mi juicio ese es el verdadero problema. ¿Qué tipo de metarreglas necesitamos como sociedad para discutir esto y para tomar este tipo de decisiones? ¿Cómo se obtiene la autoridad y el derecho de quitarme lo que es mío? Porque como decía Bastiat, en algún sentido el gobierno se permite hacer lo que para todos los demás está prohibido. Para cada uno de ustedes está prohibido quitarme lo que es mío sin mi consentimiento. Ninguno de ustedes puede hacer eso porque eso es un delito. Pero el gobierno sí lo puede hacer. Y ese es un poder muy fuerte. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo le damos ese poder? Pienso que esto debe ser tomado como una oportunidad. Una oportunidad para pensar en el big picture. ¿Y cuál es el big picture? ¿Cómo tomamos estas decisiones? ¿Queremos realmente que con la misma facilidad que se le cambia el nombre a Mateo Flores, se decide sobre nuestros patrimonios? No lo creo. ¿Usted tiene? 1 minuto y medio. ¿Me queda? Ok. Bueno. ¿Cuál es el mejor impuesto? ¿Cuál es el mejor impuesto? El que no tengo que pagar yo y el que tienen que pagar los demás. Ese es el mejor impuesto. Entonces, en alguna medida, también este paquete fiscal está como atendiendo un poquito esta filosofía. Desde el punto de vista de obtener ingresos fiscales, ¿cuál sería la mejor solución?
¿Subir cuál? ¿Cuál es el impuesto que más recauda en Guatemala? Entonces, ¿cuál subiría uno? El IVA. Digamos, el impuesto que más recauda en Guatemala es el IVA. Por mucho, mucho más que los demás impuestos. Entonces, subirle 3 puntos al IVA es lo que más va a recaudar. Pero ese es un nervio político como muy sensible, ¿verdad? Entonces, en resumen, yo consideraría este paquete fiscal como muy sacado de la manga. Demasiadísimo sacado de la manga, demasiado cortoplacista, y como escribí en mi columna, esto es como sumamente rebuscado y cortoplacista. Bueno, en resumen, dejando lo que ya se me fue el tiempo, miren, muchachos, no nos ocupemos demasiado tanto del evento, sino cómo es que a cada rato nos sale el mismo evento y cómo deberían de ser las reglas para tomar estas decisiones. Gracias. Gracias, Fritz. Y ponemos a nuestro último panelista. Gracias. Edgar Ortiz, director del CES. Gracias. Ya se han dicho muchas cosas antes que yo, así que voy a tratar de centrarme un poquito más en la reforma fiscal en concreto y en plantearles algunos temas que yo creo que están muy mal entendidos en nuestro contexto, ¿no? Porque al final de cuentas hay más o menos algunas ideas alrededor de la puñalada fiscal que pasaron, que afortunadamente el Ejecutivo decidió retirar ayer, aunque está pendiente que la Junta Directiva del Congreso efectivamente lo devuelva, ¿no? Porque ya entró como iniciativa al Congreso. Pero yo creo que hay varios problemas generales, digamos, asociados a las reformas tributarias que están haciendo, que bien dicho antes, no es una reforma fiscal porque no hay una sola cosa respecto del gasto, ¿no? Todo es respecto del ingreso. Y el principal problema que tenemos que ver es que las reformas fiscales que hemos visto año con año, que además son muy a menudo, cada 3-4 años, como decía Fritz, siempre viene alguna reforma, una ley anti-evasión, un ajuste de tributos o alguna ley, digamos, accesoria en materia de impuestos. Así que hay un problema bastante grande ahí. Y el problema conceptual, creo yo, tiene que ver con una visión completamente unilateral de hacer política tributaria. Y es que al gobierno lo único que le interesa en esta propuesta es cómo me echo un par de millardos a la bolsa más. ¿Sí? No le importa otra cosa, no está pensando si el desempeño económico va a mejorar, va a empeorar, si la calidad de vida del ciudadano guatemalteco va a mejorar o va a empeorar. Simplemente ve para un lado de la vía, de la calle, y en esa vía se mete y no se da cuenta que es un camino de doble vía en el cual tendría que ver ambos aspectos. Entonces hemos venido haciendo política tributaria durante los últimos 15 años con la mente puesta en los ingresos y nunca en el crecimiento económico. Ahora, el gran problema que tenemos es el siguiente. Uno, cuando se plantea el tema impositivo, puede decir, bueno, ¿qué tipo de impuestos puedo poner yo? ¿Qué puedo gravar? ¿Qué puedo tasar? Y uno podría decir básicamente, bueno, en los grandes grupos de impuestos que uno puede pensar está el impuesto al consumo, el impuesto sobre los ingresos, el impuesto a las ganancias de las empresas o al patrimonio. Ahora que pasé por Argentina me enteré que tienen un impuesto a los activos, ni siquiera al patrimonio neto. O sea que puede que tengas un patrimonio bastante más pequeño, pero ellos graban el activo, lo cual ya es terrible. Pero vean cómo está Argentina también, ¿no? El punto es que nos quedamos un poco en esta discusión. El gobierno lo que hace es decir, bueno, voy a tocar el ISR a las empresas, ¿sí? Voy a tocar el impuesto a los hidrocarburos y voy a subir no sé qué otro par de impuestos específicos al cemento y a las regalías mineras. Sin embargo, el gran problema que tenemos cuando hablamos de impuestos es el famoso tema sin contestar de siempre. ¿Cuál es la incidencia de los impuestos? ¿Sí? En términos simples, en términos económicos, ¿quién carga con el impuesto? ¿Sí? Y es la pregunta que no se han puesto a responder nuestros políticos. Siempre graban un impuesto con una mentalidad hiperjurídica, porque desde el punto de vista jurídico, el punto de vista legal, el que paga el impuesto es el sujeto pasivo de la obligación. Si la ley dice que el consumidor paga el impuesto, el consumidor paga el impuesto. Si la ley dice que el empresario paga el impuesto, el empresario paga el impuesto. Pero es una mentalidad completamente legalista. La gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién en última instancia se come ese costo? ¿Sí? Y no siempre es el destinatario formal del impuesto. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, incluso cuando decimos vamos a gravar a las corporaciones, por ejemplo, bajo el supuesto entendido de que las corporaciones se va a comer el costo, no es cierto. ¿Sí? Y en este gráfico uno podría ver más o menos el esquema típico, digamos, de oferta y demanda en el que uno analiza la incidencia del impuesto, ¿no? Con la contracción de la oferta y
y el pedacito que se come de costo del comprador y el vendedor depende de la pendiente de la demanda en cada mercado en concreto. Obviamente es imposible saber cuál es el efecto, cuál es la distorsión de cada impuesto en concreto, porque cada mercado tendrá una pendiente de demanda distinta y una pendiente de oferta distinta. El asunto es que los impuestos en general no siempre son dirigidos o cargados más bien por aquel que pensamos que estamos cargando. De modo que, por ejemplo, algunas investigaciones recientes te empiezan a decir, a ver, analicemos el impuesto a las corporaciones, por ejemplo, que es uno de los que ellos quieren subir en esta reforma fiscal. ¿Realmente el impuesto lo paga la empresa? No. El impuesto a la corporación distorsiona decisiones de inversión, que a su vez distorsionan formación de capital, que a su vez en el futuro, digamos en largo plazo, va a afectar el nivel de renta de los trabajadores. En primer lugar. En segundo lugar, en el corto plazo, el impuesto a la corporación tiende a generar, digámoslo así, una estira y encoge entre la renta que le voy a dar al trabajo y la renta que y la ganancia que va a repartir la empresa. Con lo cual, otros estudios que se han hecho en materia de impuesto a las corporaciones te dicen, en el corto plazo, quien carga el impuesto, paradójicamente, a las corporaciones, en caso de un aumento, suelen ser los empleados en el corto plazo, directamente. O sea, las remuneraciones al trabajo se ven afectadas en el corto plazo. Con lo cual, la lógica parece ser un poquito perversa, ¿no? ¿Y qué se plantea sobre la mesa? Lo que se está planteando sobre la mesa es lo que contaba Paul. Es que el Estado de Guatemala es muy chiquito, recauda el 10% del PIB y somos Somalia casi, somos un desastre, así que hay que subir tasas. Bueno, lo que no te están diciendo ellos, y Paul adelantaba un tema que es muy cierto, y es si ustedes ven la estructura tributaria de los países ricos, se van a dar cuenta de lo siguiente. Los impuestos a las empresas son una parte muy pequeña. En el caso del gráfico que tienen ustedes al frente, la parte blanca, la barra blanca es la que representa el porcentaje de ingresos, ¿sí? En materia de impuestos corporativos sobre el total de ingresos fiscales. Es muy pequeñito. Ustedes pueden ver ahí la relación, ¿no? De modo que el gran grueso viene de impuestos al ingreso, a la renta, al trabajo. Y otro impuesto que aquí ni siquiera contamos como impuesto, que es la seguridad social. La seguridad social tiene una gran participación sobre la recaudación. O sea que si realmente fuéramos honestos y dijéramos, bueno, queremos que Guatemala recaude el 15-20% del PIB, lo cual no es lo que yo defiendo, por supuesto, hago la aclaración. Pero si ese fuera el caso, tendrías que decir, bueno, copiemos un esquema tributario de estos y a ver si no te arranca la cabeza en la calle cuando le digas al trabajador que le vas a poner un impuesto del 40-50% marginal, ¿sí? Y también si vas a subir el impuesto a la cotización del IX, ¿no? Que sería el equivalente al Social Security Tax. O sea que olvidémonos, no podemos ser un estado del 20% del PIB, aunque querramos, y repito que no es lo que yo quiero, pero aunque quisiéramos, no está en el papel. El salario medio de Guatemala es muy bajo, como incluso para gravarles con tantos impuestos, y resulta imposible. O sea que realmente, incluso aunque al gobierno no le guste que seamos un estado chiquito, están condenados a entender que tenemos que ser un estado chiquito, sí o sí. No podemos ser un estado que recaude tanto, porque lesionaríamos de ese modo el tema, digamos, económico. Y la realidad triste todavía es que en este gráfico ustedes pueden ver, lejos de, digamos, pegarnos a las tendencias modernas que Paul explicó muy bien cuando dice, mira, en términos relativos, cada vez es menos importante el impuesto a las empresas como total de ingresos fiscales. Guatemala ha hecho completamente lo opuesto, y ustedes pueden ver cómo es que ha crecido como porcentaje de los ingresos fiscales el ISR a las empresas, mientras que el ISR a las personas es una cosita así muy pequeña, y el IVA, claro, en sus dos expresiones, el IVA a la importación y el IVA doméstico, pues suelen ser ahí todavía un sostén grande, pero en comparación con un país civilizado, la tasa, digamos, el porcentaje de ingresos provenientes de impuestos directos a las corporaciones es demasiado alto. Si lo comparan, incluso creo que el único país que se nos asemeja sería Noruega, ¿no? Así que tenemos un esquema tributario completamente perverso. Y la gran pregunta sería, bueno, ¿quiénes hacen las cosas bien y quiénes hacen las cosas mal? Y comparemos cómo estaríamos en ese término nosotros. Y así que les ofrezco el siguiente gráfico. ¿Quiénes cobran más ISR que Guatemala? Y con eso termino. Comoras, Bangladesh, Chad y República del Congo. Esos son los ejemplos que podríamos usar como referencias, y lo que estamos haciendo es subir el ISR. Bueno, vamos a hacer como el Chad, el Congo, Comoras y similares. Y nunca vamos a hacer como Irlanda y Taiwán, por ejemplo, que tienen unas tasas corporativas más abajo de la mitad que la de Guatemala incluso. Y si ustedes se dan cuenta, fui honesto porque comparé dos estados distintos. Digamos Irlanda, que sí tiene un estado grande, digamos, y Taiwán, que tiene un estado pequeño. Y los dos, ustedes pueden ver en la última columna el PIB per cápita. No es necesariamente una relación entre estado grande y PIB per cápita alto, ¿no? Taiwán tiene un PIB per cápita muy parecido al de Irlanda, con un estado muy pequeño y muy eficiente, mientras que Irlanda, pues, por ahí tiene un estado un poco más benefactor que Taiwán, y también se maneja con una presión fiscal a las empresas bastante más baja, ¿sí? O sea que tenemos los dos caminos. ¿Qué queremos?
ir a la África subsahariana o queremos montarnos a la prosperidad? Entonces yo creo que, como dijo Miguel también, si somos técnicos inteligentes, podríamos empezar a captar capitales extranjeros y imitar a países que lo están haciendo bien, en lugar de imitar a países que lo vienen haciendo terriblemente mal, como Comoras o Bangladesh, que ahí los tienen ustedes en pantalla. Pues muchísimas gracias a nuestros panelistas y a ustedes por haber asistido.